Continuamos con más de Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. Volodymyr Zelensky propuso una tregua a Rusia que detenga los ataques aéreos y marítimos. Además, dijo estar dispuesto a iniciar conversaciones sobre una paz duradera bajo el liderazgo de Donald Trump, con quien aseguró querer arreglar las cosas. México y Canadá responden a la imposición de aranceles del 25% a sus productos por parte de Estados Unidos. Justin Trudeau indicó que su país impondrá aranceles de 25% y México anunciará sus medidas arancelarias y no arancelarias el próximo domingo. China tomará represalia contra productos agrícolas. Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá un discurso al Congreso en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes. Se espera que durante la alocución el jefe de la Casa Blanca haga una defensa de sus políticas e impulse su agenda legislativa. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky propuso este martes una tregua aérea y marítima con Rusia y habló de que se necesita el liderazgo de Donald Trump para empezar las conversaciones para una paz duradera. Esto luego del choque que tuvo con el mandatario en la Casa Blanca la semana pasada y de que Trump suspendiera la ayuda militar a Kiev. En este contexto, Zelensky dijo estar listo para firmar con el presidente estadounidense el acuerdo sobre la explotación de minerales críticos. Maxime Pluinet tiene los detalles. Un mensaje de conciliación después de la confrontación en la Casa Blanca. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció querer negociar una tregua con Moscú, la negociación de la paz, así como firmar un trato sobre las tierras raras ucranianas con Washington. Horas después de que Estados Unidos anunciara la suspensión de la ayuda militar a Ucrania y días después de una tensa discusión con el presidente estadounidense Donald Trump. Estamos dispuestos a trabajar rápidamente para poner fin a la guerra, y las primeras etapas podrían ser la liberación de prisioneros y la tregua en el cielo, y la tregua en el mar inmediatamente si Rusia hace lo mismo. Nuestra reunión en Washington, en la Casa Blanca el viernes, no fue como se suponía que debía ser. Es lamentable que haya sucedido así. Es hora de hacer las cosas bien. Nos gustaría que la cooperación y la comunicación futuras fueran constructivas. En cuanto al acuerdo sobre minerales y seguridad, Ucrania está dispuesta a firmarlo en cualquier momento y en cualquier formato conveniente. Mientras tanto, en la línea de frente, los soldados ucranianos parecen resignados a la nueva situación. No puedo verlo, pero tal vez lleguen a algún acuerdo. Todos están hartos de luchar y quieren irse a casa. Pero si dejamos de hacerlo, creo que en 1 año o 2 los rusos volverán aquí de nuevo. Los habitantes de las calles de Donetsk, en la parte oriental de Ucrania controlada por Rusia, dijeron que esperaban que la paz se estableciera finalmente con este empuje de Kiev hacia la paz negociada. Los Estados Unidos dejaron claro que no van a escuchar a Zelensky. No habrá negociaciones con Ucrania hasta que se elija un nuevo presidente. Su opinión no es tenida en cuenta por Estados Unidos. El gobierno ucraniano declaró el martes que en caso de paz negociada, buscar garantías de seguridad con Estados Unidos es de importancia existencial para el país. Desde hoy entraron en vigor los nuevos aranceles que impuso Donald Trump contra los principales socios comerciales de Estados Unidos. Se trata de un impuesto del 25% a los productos mexicanos y canadienses y de un 10% adicional a los bienes chinos. Sin embargo, el secretario de Comercio estadounidense anunció que Trump negociará un punto medio con sus homólogos Claudia Sheinbaum y Justin Trudeau, y se espera que el mandatario dé más detalles en su discurso ante el Congreso. Martín Gripo nos habla de las reacciones que deja esta nueva carga impositiva. Mexicanos y canadienses confundidos en medio de un panorama económico incierto, pues este martes entraron en vigencia los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a las importaciones de sus vecinos, algo que tendrá consecuencias en la economía de América del Norte según las advertencias de expertos, y el temor de una guerra comercial de escala mundial está latente. Pienso que está mal fundamentado esto de los aranceles del 25% porque hasta donde entiendo yo el pretexto es que les enviamos fentanilo, ¿no? Entonces, pues
ellos tampoco atacan, ahora sí que a nosotros que lo mandamos, pero no atacan de fondo a ellos que lo consumen y que lavan el dinero por cantidades industriales del fentanilo, porque aquí vemos que pues, les mandamos narcotraficantes para que los juzguen allá, testigos protegidos, bla, 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 pero los importantes, seguramente hay algún narcotraficante, algún gran poder que está detrás de todo esto en Estados Unidos y que no necesariamente tiene que ser latino o tener sus orígenes en México o en Latinoamérica. Desde la Sociedad Americana de México, que representa a ciudadanos y a empresas de capitales estadounidenses pero que operan en territorio mexicano, se mostraron preocupados por las consecuencias de estos aranceles, mientras el gobierno de México anunció que el domingo informará su respuesta. En Canadá, el gobierno de Justin Trudeau calificó la imposición de aranceles como una tonta medida. Los precios de todo van a subir, eso básicamente. Estoy jubilada, así que no hay nada más, pero los precios serán ridículos. Nadie está contento. Dependemos mucho de la industria de los automóviles y no habrá nada bueno. Las preocupaciones también se sienten en Estados Unidos, país en el que, por ejemplo, el 63% de las importaciones vegetales son mexicanas. Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablará ante el Congreso en una sesión conjunta en la que participarán el Senado y la Cámara de Representantes. A más de un mes de haber comenzado su gestión, se espera que Trump agite las banderas de las promesas cumplidas, como el endurecimiento de las medidas migratorias o los recortes en el Estado, además de trazar su agenda legislativa. Martín Gripo nos explica en el siguiente informe. Más que rendir cuentas, un discurso que trazará el futuro. A más de un mes de su llegada a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump hablará en una sesión conjunta en su primera gran alocución de su segundo mandato. Sin embargo, fiel a su estilo, se espera que Trump haga de este discurso un show mediático. Aunque no se conocen los temas que abordará, se presume que hará énfasis en los tópicos que han marcado los primeros días de su gestión y se establezca una hoja de ruta legislativa, comenzando por el debate parlamentario en torno a lograr un acuerdo para evitar el cierre del gobierno antes de la fecha límite del 14 de marzo. Además, Trump podría defender su política de reducir el tamaño de la administración federal y mostrar los resultados conseguidos hasta ahora por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por Elon Musk, que ha recortado miles de puestos de trabajo en el Estado con el objetivo de eliminar el déficit estatal y estabilizar las finanzas. El discurso de Trump se da el mismo día que entran en vigencia los aranceles a las importaciones de México y Canadá, una decisión que, además de afectar la economía de estos países, también podría tener consecuencias para Estados Unidos al elevar el precio de productos y servicios. Pero aunque se espera que su intervención esté más enfocada en la política interna, su cambio de postura ante la guerra en Ucrania podría estar presente, sobre todo luego de que se anunciara la suspensión de la ayuda militar a Kiev tras la discusión con Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. Como es costumbre, el partido que no está en el poder responderá al presidente de turno en una intervención televisada. La senadora Elisa Slotkin será la encargada de dar réplica al discurso de Trump. Este martes, los países miembros de la Liga Árabe discutieron y respaldaron la propuesta de Egipto para la reconstrucción de Gaza, una iniciativa que surge como oposición a la promesa de Donald Trump de reconstruir el enclave, pero expulsando a los gazatíes. Para analizar más sobre este tema, saludamos a Manuel Férez, doctor en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y experto en Medio Oriente y Cáucaso. A él lo saludo, le doy las gracias por estar con nosotros y le consulto. Hay varios puntos de este plan que aún generan dudas. Comencemos por hablar de quién estaría encargado de la administración de Gaza, ya que según este plan, el documento que manifiesta sería un comité de tecnócratas, pero entonces, ¿cuál sería el futuro de Hamás, quien aún está controlando el enclave palestino? Hola Luis, ¿cómo estás? Efectivamente, se plantea en este plan que contrarresta a Trump que haya un organismo palestino independiente compuesto por tecnócratas, algunos representantes internos de Gaza. Esta administración de la reconstrucción permitiría eventualmente que la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, se presente como el que suceda en el poder a Hamás. El mismo Hamás ha quedado al margen porque si tomamos en cuenta, Luis, que los dos países que más dinero meterán en este proceso, que son los Emiratos y Arabia Saudita, son contrarios a Hamás, la posición de Hamás es bastante endeble. De hecho, Hamás, Luis, ya aceptó el plan, aplaude el plan de reconstrucción y parece que por el momento Hamás queda al margen. Esto, Luis, para cerrar la respuesta, es un periodo de transición de 6 meses en este gobierno independiente palestino.
Ahora, otro punto que ha estado en discusión es la financiación. ¿De dónde podría salir el dinero para ejecutar este plan? Este es bastante técnico, ¿eh? Los egipcios presentaron un plan de 112 hojas, que no he leído todas, sino leí el resumen, pero bastante técnico, ¿eh? Muy interesante. Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones internacionales, bancos de desarrollo, por un lado, también inversión extranjera directa, muchas de los países árabes, y asociaciones del sector privado. Y la tercera, se propone un fondo fiduciario supervisado de manera internacional para garantizar que la asignación de estos recursos entren y lleguen a donde tienen que llegar. Entonces, estos serían los 3 lugares de donde saldría el presupuesto para esta reconstrucción. Ahora, por otro lado, este plan nace como una alternativa a la propuesta de Donald Trump, pero en realidad, ¿cómo se puede llevar del papel a lo concreto cuando Israel se opone a este plan y apoya lo planteado por Trump? Que recordemos, esta propuesta incluye la expulsión de la población de ese enclave. Bueno, yo creo que aquí, Luis, hay que pensar que Trump ve Medio Oriente desde Riyadh. Así que será Trump quien presione a Israel para que acepte este plan, si se puede desarrollar de una manera normal, digamos, lo mejor posible. Es un plan de 5 años con muchas etapas, pero sería a través de Trump quien presionaría a Israel para que evite este tipo de amenazas de desplazamiento de población, limpieza étnica, retomar Gaza. Entonces mi respuesta sería a través de Arabia Saudita y con Trump presionar a Israel para que este plan avance de alguna manera sin desplazar a la población gazatí, que ese es un elemento central. Ahora, hablemos un poco del rechazo que tiene esta propuesta por parte de Israel. ¿Sería esto un impedimento para que Estados Unidos pueda respaldar esta iniciativa? Yo creo que no, Luis, porque si vemos el caso de los rehenes y los ceses al fuego que han logrado Qatar, Egipto y Estados Unidos entre Hamás e Israel, ha sido Trump quien le va marcando el ritmo a Netanyahu, no al revés. Entonces yo creo que si Trump apuesta sus fichas a los sauditas y a los emiratos como los estabilizadores de la zona de Medio Oriente, el gobierno de Israel, que está muy cuestionado internamente, no le va a quedar de otra más que seguir el ritmo. Ahora, la pregunta, Luis, que es lo que no podemos resolver ahora, es si este plan es posible de implementarse con estas etapas sin que sea disruptivo algunos elementos como el gobierno israelí, pero también Hamás, ¿no? Pero mi respuesta a tu pregunta es al revés. Hoy Israel, el gobierno israelí, marcha al ritmo que le va marcando Trump. Muchísimas gracias, Manuel Ferez, por este amplio análisis de la situación en el enclave palestino y esta propuesta de Egipto para reconstruir Gaza. Es bien, Luis. Continuamos. La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, informó este martes que la empresa petrolera Chevron tiene un mes para finalizar las operaciones en Venezuela. El pasado 26 de febrero, Donald Trump revocó la concesión dada a Chevron para explotar y exportar crudo venezolano, la cual fue otorgada por la administración de Joe Biden bajo el argumento de que Venezuela no cumplió con las condiciones democráticas y además retrasa el regreso de venezolanos deportados desde Estados Unidos. La vicepresidenta y también ministra del Petróleo en Venezuela, Delcy Rodríguez, responsabilizó a la oposición de la medida. El presidente Nicolás Maduro ha ordenado la activación del Plan Independencia Productiva Absoluta para que nuestra industria de hidrocarburos y la economía del país siga su recuperación estable y diversificada. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con Gabriel Colchen y el programa Expreso de Oriente.